Muy bien, muy buenas noches. El día de hoy estamos con una actividad nuevamente promovida desde la Directoría Sistémica de Relaciones Internacionales del Instituto Federal de Mato Grosso. En primer lugar, queremos dar las gracias al instituto por proporcionar estos espacios de diálogo, estos espacios tan importantes en una época como la que estamos transitando, para poder discutir aspectos de diversa índole. En este caso, estamos hablando sobre la lengua española y aspectos culturales. Dentro de la propuesta de la Directoría Sistémica de Relaciones Internacionales, se piensa en la importancia de llevar el contacto a la comunidad externa con algunos aspectos relacionados a la lengua, no solamente a la lengua española, sino también a la lengua inglesa, a la lengua francesa y a la lengua portuguesa para extranjeros. También aprovecho este espacio para agradecer al director de Relaciones Internacionales, el profesor William Silva de Paula, por, por proporcionar también la oportunidad y los contactos, así también como a la señora Daniele, que está acompañándonos aquí y realizando toda la gestión necesaria para que podamos efectivar este tipo de eventos. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al profesor Carlos Patiño. El profe hoy nos trae una charla muy interesante de un aspecto cultural, una perspectiva cultural bastante novedosa o diferente, si se quiere, y cuya exposición se titula Gastronomía y Lengua Española. El profesor va a realizar su exposición y al final del encuentro, o vamos viendo cómo funcionaría esta posibilidad, vamos a responder a las preguntas, pueden escribirlas por el chat o exponer alguna duda o alguna cuestión al final de la exposición. El profesor se va a presentar ahora, va a comentar algo sobre su estancia aquí en Brasil, sobre sus actividades y bueno, de paso ahora la palabra al profesor Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar participando y profesor Carlos, lo escuchamos. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, lo primero que debo decir que para mí es un placer el estar aquí con todos vosotros y el haber recibido esta invitación para participar en este proyecto, ¿sí? Eh, Así que eso también pues os lo quería agradecer. Pues bien, voy a empezar haciendo una presentación sobre mí y ya después pasamos a la presentación propiamente dicha sobre el tema de la gastronomía. Eh, yo me llamo Carlos, como ya ha dicho Cristian, y soy de España. Soy de una región que no es muy conocida porque no tiene ninguna ciudad grande, pero sí es famosa mundialmente por El Quijote, uno de los libros más importantes de la literatura española, porque mi región es La Mancha, situada en el centro-oeste, centro-sureste de España, cerquita de Madrid, de la capital. Y ahora no estoy allí, sino que estoy en Fortaleza, en Ceará, aquí en Brasil, gracias a un programa de lectorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que pertenece al Ministerio de Exteriores y de Cooperación de España. Así que gracias a esta beca estoy trabajando como profesor lector de español en la Universidad Federal do Ceará, aquí en Brasil, ya desde hace un año. Pues bien, antes de comenzar con la presentación sobre el tema que vamos a tratar, en cualquier momento, si tenéis alguna duda, si queréis hacer algún comentario, lo podéis escribir en el chat, ¿vale? En todo momento yo voy a estar viendo el chat, así que cualquier cosa que os gustaría añadir o preguntar es bien recibida, ¿vale? Es bienvenida.
Pues bien, espero también que hayáis cenado, porque aquí vamos a pasar hambre, especialmente al final. Vamos a empezar un poco con una introducción histórica, luego la relación entre la gastronomía y la lengua, y dejamos para el broche final las comidas de los países hispanohablantes, de España y también de Hispanoamérica, ¿sí? Así que vamos allá. Pues bien, para conocer la gastronomía de una región, para entenderla, tenemos que entender cómo es su historia, cómo es su geografía y también su sociedad. En general, tenemos que conocer la cultura, porque si no, es imposible explicar el por qué unos platos se han desarrollado en ciertos lugares, ¿sí? Y algo que tenemos aquí en los países hispanohablantes es que hay una gran diversidad. ¿Por qué? Pues porque en total existen 21 países donde el español es la lengua oficial, sí. La mayoría de ellos, como ya sabéis, están en América. Y esto pues representa una diversidad geográfica, natural, social y cultural enorme, muy, muy grande. También estos países tienen una parte de su historia en común, por eso en todos ellos hablamos las mismas lenguas, sí, pero a la vez tenemos características diferentes. Y esto, en cuanto a la gastronomía, pues tiene como consecuencia que también la diversidad gastronómica va a ser inmensa. Y aquí vamos a dividir los países hispanohablantes en dos grupos principales, como se suele dividir también lingüísticamente y culturalmente. Por un lado tendremos el español de Europa, que en este caso es de España solamente, sí, y el grupo mayor, que es el de Hispanoamérica. Es a grandes rasgos la división que se suele hacer, ¿sí? Luego tenemos también Guinea Ecuatorial, aquí este país pequeñito en África, que bueno, en estos análisis principales siempre queda un poco de lado, ¿no? Lingüísticamente también tiene cierto parecido con España. Fue una colonia hasta no hace tanto tiempo, por lo que también tiene ciertas características en común con España. Pero nos vamos a centrar hoy en España e Hispanoamérica, ¿vale? Pues bien, empezando con España, como origen de la lengua, pues algo muy relevante es que se encuentra en un punto estratégico a nivel mundial. España está entre dos continentes, está en Europa, pero también a las puertas de África. Y a la vez estamos entre dos masas de agua importantes, el Océano Atlántico por el oeste y el Mar Mediterráneo por el este. Entonces, imaginad que es un punto de paso para muchísimas personas del mundo a lo largo de la historia, tanto por tierra como por mar. Entonces, esta localización es clave para poder entender la historia de España y, por supuesto, su cultura, y a raíz de ahí su gastronomía también, ¿sí? Pues bien, históricamente la península ibérica, donde se encuentra España y también Portugal, ha sido habitada por muchísimos pueblos que culturalmente han sido muy diferentes. Al comienzo teníamos allí las tribus originarias, que eran los íberos, los celtíberos y los celtas, con sus lenguas propias, sistemas de escritura como el de los íberos, que eran propios también. Y también a la misma vez existían ciertas colonias de las potencias mediterráneas de la Edad Antigua, ¿sí? Estaban los griegos, los fenicios, los cartagineses. Entonces, aquí ya vemos una diversidad de pueblos y ya podemos entender cómo se empieza a mezclar las culturas, ¿sí?
Uno de los cambios más grandes llegan con los romanos. En el año 218 a.C. se hace la conquista de la península ibérica por parte del Imperio Romano y esto cambia totalmente el panorama de la península. Una nueva lengua, nueva religión, nuevo sistema social y también nuevos ingredientes, nuevos platos que venían desde el Mediterráneo oriental, el Mediterráneo central. Cuando cae el Imperio Romano, entran desde el centro de Europa los visigodos. Y el otro cambio grande ocurre en el año 711, cuando llegan los árabes y conquistan la península ibérica. Este último grupo, el de los árabes, vivió allí en total unos 700 años, algo más de 700 años. Entonces, los españoles y también los portugueses de hoy en día somos un poco una mezcla de todas estas personas, de todos estos pueblos que por allí han pasado. Y por lo tanto, nuestra cultura tiene tintes, en mayor o menor medida, de todos ellos. Os he añadido aquí, por ejemplo, unas fotos del Teatro Romano de Mérida, como algo de la huella que dejaron los romanos, o la Mezquita de Córdoba, como el patrimonio que dejaron los árabes. Un ejemplo de ese patrimonio, ¿sí? Ya moviéndonos hacia el otro lado del Atlántico, en América, pues como hemos visto, tenemos un gran número de países, son 19 en total, y es un territorio muy grande. Por lo tanto, vamos a tener una diversidad enorme, desde la Patagonia, desde el extremo sur de América, hasta Norteamérica, hasta la frontera norte de México. E incluso hoy en día lo podríamos ampliar por el gran número de hispanohablantes de la comunidad hispana que existe en los Estados Unidos. Así que no podemos negar la gran diversidad que vamos a tener aquí. Normalmente hablamos de Latinoamérica o de Hispanoamérica como un todo, pero en realidad es un saco donde hay miles de aspectos culturales, gastronómicos, lingüísticos diferentes. Así, por ejemplo, en lo que puede afectar a la gastronomía, pues geográficamente los climas son muy diferentes. Tenemos climas tropicales, en países, por ejemplo, como Colombia, Venezuela, Cuba, tal. Tenemos climas fríos, Argentina, Chile, climas templados, climas incluso desérticos, también en Perú, México, y climas de alta montaña, en los Andes. Por lo tanto, la gran variedad de ingredientes que vamos a tener aquí va a tener como consecuencia la elaboración de platos totalmente diferentes en cada región. También, en cuanto a los pueblos que habitaron América o Hispanoamérica, tenemos una variedad inmensa. En cuanto a los pueblos precolombinos, estaban los aztecas, los mayas, incas, guaraníes, mapuches, cada uno con su lengua, sus religiones, su gastronomía y sus costumbres, ¿sí? Y más adelante, como ya sabéis, llegaron a América europeos, como españoles, portugueses, italianos, franceses, también africanos, con los movimientos de la esclavitud, e incluso asiáticos a ciertas regiones más particulares. Por ejemplo, en Perú existe una gran comunidad china, sabéis, por ejemplo, aquí en Brasil, una gran comunidad japonesa, ¿sí? Que también han influido en la construcción de la cultura de esta región. Por lo tanto, cuando hablamos de Hispanoamérica tenemos una región gigante, así que necesitamos dividirla en áreas más pequeñas. Pueden ser áreas geográficas, áreas culturales, como por ejemplo tenemos la América Andina, los Andes, Centroamérica, la Amazonia, el Caribe, el Cono Sur.
cada una de estas áreas con sus características particulares, ¿sí? Y bueno, pues aquí como ejemplo de los pueblos precolombinos vemos el Machu Picchu, que seguramente todos conocéis, ¿verdad? O las pirámides de Teotihuacán, en México, cerca de la Ciudad de México, que son las pirámides aztecas. Pues bien, ¿cuál fue el punto, el acontecimiento que creó esta unión hispánica? Pues como ya sabéis, fue la llegada de los españoles, de los europeos, al continente americano, ¿sí? En el año 1492. Así que este hecho cambió totalmente el rumbo de la historia, tanto de América como de Europa, incluso a nivel mundial. En lo que atañe al tema de hoy, a la gastronomía, pues bien, aquí existió un intercambio de productos o de ingredientes que tiene sus consecuencias hoy en día y lo podemos ver a uno y a otro lado del Océano Atlántico. Por ejemplo, está aquí en inglés, lo encontré este mapa, ¿vale? No lo encontré algo similar en español, pero me pareció bastante gráfico. Así que desde América hacia el Viejo Mundo, como se le suele conocer, pues se llevaron muchísimos productos que hoy tenemos en las cocinas españolas y de otros países, de Europa y de Asia y de África. Por ejemplo, algo básico en la cocina española es el tomate. El tomate es originario de América, ¿sí? También lo es la patata o la papa, que está por todo el mundo, es originario de aquí, del continente americano. U otros alimentos como el maíz, los pimientos, la calabaza, la batata, en España también llamada boniato, los frijoles o habichuelas o porotos, bueno, todos los nombres que tienen, tabaco, etcétera. O sea, hubo muchísimos productos que fueron originarios de América, tanto del norte como del sur, y que hoy en día son básicos en la dieta de Europa, ¿sí? Pero también sucedió lo contrario. Muchos alimentos que hoy en día se consumen por toda América son originarios de Europa o de África o de Asia. Por ejemplo, la caña de azúcar, cuya plantación se hizo muy intensiva aquí en América, en realidad era originaria del Viejo Mundo, ¿sí? Los plátanos o las bananas también, las lechugas, frutas cítricas como los limones o las naranjas, el café, que hoy es tan famoso, por ejemplo, el café de Colombia, el café de Honduras. O som está baixo. ¿Perdón? O som está baixo. ¿Me podéis escuchar? A ver, vamos a intentar ver si solucionamos eso. Gracias, Luis, por avisarnos. Yo consigo escucharte muy bien. Para mí el sonido está bien. Pero bueno, veamos si es que se puede levantar un poquito el volumen. O en todo caso, Luis, yo te pediría que cualquier cosa verifiques ahí tu ordenador, ¿sí? Vale, gracias, Luis, por informar. Aquí Marcela dice que también escucha bien. Lisenda también. Vale, tal vez sea, Luis, en tu ordenador algo. Bueno, continúo entonces, ¿no? Vale. Estaba hablando del café, que ya sabéis que es algo básico en América, pero en realidad es originario de Asia. Animales como las vacas, las ovejas, las gallinas y los pollos, entre otros, procedieron o vinieron desde Europa, Asia y África, ¿sí? Y también son
ingredientes que podemos encontrar en platos típicos de todo el continente americano. Pensad, por ejemplo, el arroz aquí en Brasil o en otros países como Colombia, los países del Caribe. El arroz no es originario de América, sino que procede del otro lado del Atlántico. O el pollo también, muy consumido en todo el mundo. Los plátanos. Así que se produjo este intercambio bidireccional. Y gracias a esto es como podemos entender la gastronomía a uno y a otro lado del océano. Pues bien, la gastronomía hispana es muy conocida a nivel mundial, algunas más que otras, pero todo el mundo conocemos platos mexicanos, peruanos, argentinos, españoles. Entonces, sabemos que es una comida muy variada en cuanto a sus ingredientes, sus sabores, también los olores y los colores. Y en cuanto a su reconocimiento, si vamos a los patrimonios de la humanidad de la UNESCO, tenemos que solamente 4 gastronomías de todo el mundo están consideradas como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. De esas 4, 2 de ellas hacen referencia al mundo hispánico. Una de esas es la culinaria mexicana, que está considerada como patrimonio de la humanidad, y la otra es la dieta mediterránea, dentro de la cual encontramos la cocina española. Aquí tenemos la española, italiana, griega, ¿vale? Con ciertos elementos comunes. Y luego también está la gastronomía peruana, que está ganando fama y prestigio y está luchando por ser considerada también como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que es posible que dentro de un tiempo la comida peruana también esté dentro de esta lista que reconoce y que protege este bien cultural, ¿sí? Vale, pasamos ahora a la relación entre comida y lengua. Ya sabéis que el español, al igual que el portugués, es una lengua romance que proviene del latín. Entonces, la gran mayoría de palabras que tenemos en el léxico de nuestra lengua vienen directamente de la lengua latina. Es una lengua que entró, como ya sabéis, con los romanos a la península ibérica. Entonces, la gran mayoría de alimentos también proceden de la lengua latina. Aquí os he añadido unos ejemplos, como la uva, manzana, cordero, pescado, miel, huevo, leche. Veis que además estas palabras son muy similares en portugués y es que tienen la misma raíz, la misma etimología, ¿sí? Porque proceden de la misma lengua. Pero el castellano tiene no solamente influencias lingüísticas del latín, sino que todos esos pueblos que pasaron por la península ibérica ayudaron a configurar lo que es la lengua castellana de hoy en día. Y la alimentación, al ser un elemento del día a día, es uno de los campos donde más vamos a encontrar esa diversidad lingüística. Y en la lengua española, dentro de esta diversidad, el grupo más grande, después del latín, es el de las palabras que vienen del árabe, una lengua totalmente diferente de la lengua latina. Como os he mencionado anteriormente, los árabes vivieron más de 700 años en la península ibérica y una de las consecuencias que tiene esto es que hoy en día se calcula que un 8% del léxico de la lengua española procede del árabe, que es una lengua semítica. No tiene relación con la latina. Esto también sucede en el portugués, como vemos aquí en esta tabla, solo que
por lo general el número de arabismos en el español es algo mayor que en el portugués. Así que fijaos también en estas palabras que se parecen en español y portugués, como la alcachofa, berenjena, espinaca, zanahoria, arroz, aceite, azúcar, naranja, limón, todos vegetales, y su correspondiente en lengua portuguesa, también muy similares, porque todos vienen de la lengua árabe. Y también tenemos algunos ejemplos de alimentos que en español vienen del árabe, como la albahaca o la sandía, pero que en portugués tienen una etimología latina. La albahaca se llama manjericão y la sandía en español es la melancia, ¿sí? Que también viene del latín. Así que es algo bastante interesante porque vemos en nuestro vocabulario cotidiano esta mezcla lingüística y esta mezcla cultural e histórica, ¿sí? Pero no solamente nos tenemos que fijar en los pueblos que pasaron por la península ibérica, como el origen de la lengua española, sino que también tenemos un gran número de palabras que proceden de este lado del Atlántico. Es decir, que el español tomó de las lenguas originarias de América. Esto sucede, por supuesto, con esos alimentos o esos ingredientes que procedían o que eran originarios de aquí, del continente americano. Así que vamos a tener varias palabras o bastantes palabras que proceden del náhuatl, del maya, del quechua, del guaraní, entre otras lenguas, ¿sí? Entonces, para ver algunos ejemplos, tenemos varias palabras que proceden del náhuatl. El náhuatl es una lengua indígena de México y era la lengua de los aztecas, del imperio azteca. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tomate, el chocolate. Fijaos que hay un cierto parecido entre el náhuatl y aquí esto se pronuncia como tomatl, chocolatl. Entonces, estas palabras vienen del náhuatl. También el guacamole, que se hace con el aguacate. Aguacate también viene del náhuatl. O el nopal, que es un alimento de México, ¿sí? Aquí, Ana dice, en portugués también tenemos el término alfavaca para manjericão. No conocía alfavaca. Así que algo nuevo que he aprendido hoy también sobre el portugués. Muchas gracias, Ana. El quechua. El quechua es una lengua indígena de Perú, de Bolivia y de parte de Ecuador también. Incluso creo que llega a ciertas áreas de Chile y de Argentina, si no me equivoco. Y era la lengua principal del imperio Inca, los constructores de Machu Picchu. Entonces, la papa o la patata es un tubérculo originario de esta zona. Entonces, por supuesto que tiene la palabra que utilizamos para denominar a esta planta procede de la lengua quechua, que era de allá. También la quinoa, que es un grano, o el mate, que es una bebida, es una infusión típica de ciertos países del cono sur. El taíno, tenemos otros ejemplos, como la batata o el maíz. El taíno era una lengua que se localizaba en las islas del Caribe, como la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. O de la lengua caribe tenemos, por ejemplo, la papaya, que se llama mamão. Y el Caribe era la lengua indígena de lo que hoy en día es Colombia y Venezuela, la costa del Caribe. A ver, dice, pero no es un término de uso frecuente, alfavaca. Ajá. Pero hay una gran cantidad de variedad de papas. Exacto, sí, y de maíz. Sí, en Perú no recuerdo, pero hay miles de variedades de papas.
Entonces, esos tipos de patatas que generalmente nosotros no conocemos, especialmente en Europa no conocemos tantas, pues cuando viajamos o conocemos la comida peruana, vemos que existen papas o patatas de diferentes tamaños, diferentes colores, supongo que diferentes texturas. Así que yo personalmente no los conozco, pero debe ser muy interesante conocerlos, ¿no? Y el maíz también. Sí, tiene, por ejemplo, la chicha, que es una bebida hecha de maíz, y es un maíz de color morado. Entonces, también totalmente diferente del maíz que conocemos. La pronunciación sea náhuatl. Náhuatl. ¿Okay? Aquí la L funciona casi como una vocal. Náhuatl. Vale. También la alimentación como parte de la cultura de una sociedad o de un grupo, pues tiene consecuencias o tiene influencias en otras demostraciones culturales, como puede ser las artes plásticas y visuales. Fijaos aquí, dos bodegones, dos pinturas de comida. Uno es de España y otro es de Colombia. Entonces, vemos diferencias en cuanto a los alimentos que aparecen. En el bodegón español vemos un queso, muy típico de España. Vemos cerezas, vemos son uvas o ciruelas. Y una jarra posiblemente con agua o con vino, que también es originario de allá. En el bodegón colombiano tenemos ya frutas tropicales, como el plátano, esto creo que es chirimoya, y algo también de bebida. No sé si esto será café, también típico de Colombia. Entonces el arte refleja esa diversidad gastronómica, ¿verdad? Elisenda dice, el término maíz creo que sufre alteraciones según su procedencia. Sí, en Canarias no recuerdo ahora mismo cómo llaman al maíz, creo que mijo, sí, si no me equivoco, creo que el maíz lo llaman mijo en las Islas Canarias, pero no estoy seguro. Así que existe variedad también, igual que con el frijol, ¿verdad? En Perú se dice choclo, es verdad. En Chile también se dice choclo, cierto. Y en Argentina también. Y María Cristina dice, muy buena la pronunciación de náhuatl. Ay, muchas gracias. Son pocos los extranjeros que pueden hacerlo. Ay, pues mira, me anoto un puntito del mexicano. Y en México decimos elote para choclo. Es verdad, ahí están los elotes. Ahora vais a ver un elote. Pues bien, también en la arquitectura de las casas, por ejemplo, la alimentación forma una parte esencial. Tenemos las despensas, los espacios para almacenarlo, sí. Depende de si es un lugar frío, si es un lugar cálido. Y, por supuesto, también la alimentación, la gastronomía, va a tener influencia en la lengua. Así que en español nos encontramos con muchísimas expresiones, muchísimos modismos en los que se utilizan alimentos de diferentes formas. No sé si todos estos serán dichos, serán utilizados en todos los países hispanohablantes, en todos los países de América, pero bueno, yo he hecho aquí una pequeña selección porque hay muchísimas expresiones con comida. A ver, en Bolivia también choclo y en Colombia ya escuché mazorca. Sí, la mazorca digamos que es lo que contiene, es el conjunto que contiene los granos de maíz, ¿sí? Eso sería la mazorca. En España también lo utilizamos, una mazorca de maíz. Pues bien, expresiones con comida. Tenemos, por ejemplo, montar un pollo, es montar un problema. Que yo aquí sé la expresión sean en 6,
para esta expresión, montar un pollo, que sería botar boneco, si no me equivoco, en 6, tener una empanada mental, que es cuando estamos con la cabeza que no podemos pensar, estamos bastante bloqueados. Ir a freír espárragos, cuando no queremos cerca a alguien, estamos enfadados, lo mandamos a freír espárragos. Cuando alguien o algo está más bueno que el pan, es que es muy bueno, porque el pan es un alimento básico en la cultura española. Todos los días no puede faltar el pan. Y también decimos que es más largo que un día sin pan. Imaginaos, un día sin pan es un día muy duro, un día se hace largo. Entonces, cuando algo es aburrido, algo es difícil y pensamos nunca acaba, nunca termina, entonces es más largo que un día sin pan. Cuando una persona es torpe, decimos que va pisando huevos, pero también cuando una persona no hace nada, es perezosa, decimos que no hace ni el huevo. El huevo también para cosas diferentes. Cuando sucede un problema y esa persona se tiene que aguantar porque no hay solución, le podemos decir ajo y agua. Hay que fastidiarse, hay que aguantar. Estar aplatanado. Imaginaos un plátano chafado. Pues estar aplatanado es igual. Es estar sin energía, sin ganas de hacer nada. Esta os la voy a preguntar, a ver si la conocéis o la imagináis. Ser un chorizo. ¿Qué pensáis? Elisenda, no ayudes. Cristian tampoco. Supongo que se utiliza en Argentina. Ser un chorizo. ¿Qué creéis que puede ser? Aquí, atar los perros con longaniza, cierto. Tantearle el agua a los camotes. Calcular riesgos. Interesante, esa no la conocía. ¿A qué hora sales por el pan? Se usa cuando queremos un encuentro con alguien que nos gusta. Pero sí decirlo directamente. Ajá, qué bueno. Exacto, Marcela. Ser un chorizo es ser un ladrón. Darle la vuelta a la tortilla es darle la vuelta a la situación, cambiarla completamente. Cuando el horno no está para bollos, es que la situación, especialmente el humor, no es el adecuado. Estamos de mal humor, no queremos chistes, no queremos gracias, entonces no está el horno para bollos. Vamos a dejarlo para otro momento. Ponerse como un tomate es ponerse rojo. Cortar el bacalao. La persona que corta el bacalao es la persona que tiene el poder, la persona que toma decisiones. Ser la leche, una persona o una situación, algo que es la leche, es que es muy bueno, es muy legal, es masa. Y por último, cuando nos dan calabazas, es cuando queremos conocer a alguna persona de manera romántica, ¿no? Y nos dice que no. Entonces esa persona nos da calabazas. Así que aquí tenemos algunos ejemplos y aquí estáis poniendo muchísimos más, ¿verdad? Porque hay una gran variedad, hay una gran multitud de expresiones, de modismos que utilizan la comida. Elisandra dice, en España tenemos varios tipos de panes, la baguette, el cuarto, chapata, muchísimos, sí. Exacto. De un fora, dice Daniele. Esa es la de dar calabazas, ¿verdad? Así que no puede faltar, como hemos visto, la comida dentro de la lengua. Y bien, llegó la hora de pasar hambre, como os he prometido. Si habéis cenado ya, todo estará bien. Pero si no habéis cenado, creo que vais a pasar un poquito de hambre. Empezamos con la comida de España. Os voy a mostrar en proporción más de España porque es lo que yo conozco personalmente, ¿sí? Entonces, algunas comidas de España. Aquí entre las más famosas tenemos la tortilla de patatas,
está por todo el país, patata, huevo, cebolla. La paella valenciana, cuya receta original es con carne, la famosa mundialmente es con marisco pescado, pero la original valenciana es con carne de pollo y carne de conejo e incluso caracoles. Esta otra comida que para mí es una comida de dioses, es mi comida favorita del mundo entero, son las croquetas. Se parecen a los boliños que tenéis aquí en Brasil, pero el relleno es algo diferente. Es una masa hecha con bechamel, con la salsa bechamel, y el relleno también puede incluir jamón, puede incluir pollo, bacalao, champiñones, todo lo que queráis. Y esto es el paraíso hecho comida. Las croquetas es una cosa maravillosa. Vale. María Cristina, al final sobre México posiblemente puedas ayudar, porque tú lo vas a conocer mejor que nadie aquí. Más, el queso. España tiene muchísimas variedades de queso y uno de los más famosos es de mi tierra, el queso manchego, que para mí es el mejor, obviamente, porque es el de mi tierra, ¿no? Pero también ha ganado varias veces el premio mundial a mejor queso del mundo, así que es un queso muy famoso y reconocido. El jamón, que es algo también súper famoso de España y es algo que todos los españoles que vivimos fuera echamos de menos, porque no se puede conseguir tan fácilmente. Ya también platos regionales, tenemos por ejemplo el pulpo a la gallega, que está cocinado también con pimentón, el pulpo cocido, muy bueno. El gazpacho andaluz, de Andalucía, del sur, que es una sopa fría hecha de verduras. También, desde mi región, el pisto manchego, hecho con verduras, y el tradicional con algo de carne. El cocido madrileño, también muy famoso, es típico de la capital, de Madrid, con garbanzos, carne, algunos tipos de vegetales, como la zanahoria, la patata. Y algo también que aquí es muy conocido, pero que es originario de España y también de Portugal, son los churros. Y los churros españoles no tienen nada que ver con los churros brasileños. Aquí tienen forma de cilindro y están rellenos de dulce de leche o de chocolate o de otros dulces, pero para nosotros son diferentes. Los churros son algo salados, no mucho, solo un poquito, es una masa salada y generalmente se consumen por la mañana, en el desayuno. Y lo tomamos con chocolate, un chocolate espeso y algo amargo o con café. Y aquí Elisenda ha dicho algo bastante particular de los churros. Dice, me encantan las porras más que los churros, pero siempre de España. Es que aquí tenemos diversidad lingüística en cuanto denominamos a este alimento. Entonces, Elisenda ha dicho las porras y los churros. Una palabra bastante graciosa para los brasileños. Estos churros más grandes, en ciertas regiones, por ejemplo en Madrid, supongo que en Cataluña también, como ha dicho Elisenda, estas se denominan porras y estos pequeños se llaman churros. Pero para mí es diferente. Para mí, en mi región, yo creo que también algo en el sur también es similar, todo se denomina churros, ¿no? Para mí estos son churros y esto también, solo que estos los llamamos churros pequeños. Creo que se llaman también churros de patata en Andalucía. Y en mi región, la porra es la parte final del churro, que es como la parte más grande, donde la masa está concentrada y es lo que todo el mundo quiere. Pero de cada espiral del churro solo hay una porra. Entonces, la denominación del churro porra es diferente también en diferentes regiones de España. Y ahora nos vamos
a América. Damos el salto en el charco. Empezamos en el sur y acabaremos en el norte. Empezamos con una bebida típica que todo el mundo conoce de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, que es el mate. En Chile creo que también se consume, e incluso en Brasil se conoce como el chimarrão. Creo que aquí alguien ha comentado que estaba en Río Grande do Sul, entonces seguramente conoce esta bebida, ¿verdad? Es una infusión hecha con la hierba mate. Y esta infusión es originaria, tiene su origen en el pueblo guaraní, así que ya vemos comidas diferentes a las españolas con ingredientes locales, catalanes. Aquí de los churros son rellenados. En México son parecidos a los españoles. Ajá, qué bueno. No lo sabía. Y yo veo más puro solo con azúcar por encima en Cataluña. Sí, exacto. En España le ponemos el azúcar por encima, si acaso. Algo también muy famoso de Argentina son las empanadas. Las hay de varios tipos, de carne, de pollo, de verdura, ¿verdad? Son deliciosas. Y algo también que Brasil comparte con los países del Cono Sur, especialmente con Argentina y Uruguay, es el asado de carne, ¿sí? Y he de decir que las mejores carnes son de esta región, de América del Sur, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, así que aquí se hacen asados de calidad. Ay, mira, Cristian dice, las empanadas argentinas son diferentes en cada provincia. Sí, había leído que son empanadas de Buenos Aires, de Mendoza, creo, ¿no? Qué bueno, o sea, hay también diversidad geográfica, así que habrá que explorarlas todas. Tucumán, exacto, es lo que leí. En Brasil, en el Río Grande do Sul, tomaba aquí y en Tres Lagoas también. Y después se toma mate todos los días. El mate, o el chimarrão, es algo básico en el Cono Sur. Es una bebida de todos los días. Seguimos un poquito hacia el norte, hacia los países ya andinos. La gastronomía de Perú, pues el ceviche es lo más famoso y también está buenísimo. Si no lo habéis probado, os recomiendo buscar un restaurante peruano. Para los de Fortaleza, aquí en Fortaleza hay un restaurante peruano y el ceviche es maravilloso. Fijaos en este arroz marinero de Ecuador. Se parece bastante a la paella, ¿verdad? Entonces, además de tener ingredientes locales, como hemos visto con las carnes o el mate de aquí, también tenemos una gran influencia de España o de Europa en general, porque este arroz ecuatoriano es una versión de la paella, solo que con otros ingredientes. La bandeja paisa de Colombia, que mezcla los frijoles o habichuelas con carne, huevo, aguacate, plátano, banana. Es un plato muy contundente. Y este plato peruano, el arroz chaufa, es algo bastante peculiar porque, como he mencionado anteriormente, en Perú hay una gran comunidad china y japonesa. Entonces, existen platos que proceden de la cultura asiática, como esta comida. Y voy a ir un poquito más rápido, que quedan 3 minutos. Tenemos el arroz a la cubana, en Cuba, la ropa vieja, también en Cuba, que procede de un plato canario, traído con la inmigración desde Canarias. Las pupusas en El Salvador, hechas con maíz, con ingredientes locales. Y terminamos en México, que aquí María Cristina seguramente nos va a poder ayudar. México también tiene una gran diversidad culinaria alrededor de todo el país. Así que he seleccionado pues unos poquitos, ¿no? Como las enchiladas, el mole poblano, que es de Puebla, la chimichanga, que creo que es del norte, ¿verdad? Del noroeste.
la cochinita pibil, que es de la zona de Yucatán, o el elote, que antes María Cristina ha mencionado también. Y bueno, la comida mexicana está declarada, como he mencionado antes, Patrimonio de la Humanidad, así que también destaca por ser una comida muy variada, por ser una comida de gran calidad. Fijaos todos los colores que presenta, por ser una comida picante, o sea, muchos sabores, así que también es una que merece la pena conocer, al igual que las otras, ¿sí? Aquí María Cristina dice, recomiendo la serie La Ruta del Taco para conocer los diferentes tipos de tacos del país. Y Elisa dice que ha probado la cochinita pibil y me ha encantado su salsa picante, aunque no sé su nombre. En México tienen, yo creo que cientos de salsas picantes. Y chicos y chicas, con esto hemos terminado. Así que si tenéis alguna duda o si os gustaría hacer algún comentario, sois bienvenidos y bienvenidas a participar, a hablar, a escribirlo en el chat. Si tenemos tiempo, Kristen y Danieli, no sé si queda tiempo. Sí, partimos ahora para un tiempo de preguntas. Bueno, antes que comiencen las preguntas, muchísimas gracias, profesor Carlos, por la exposición. Realmente es un mundo, es un universo, ¿no? Pensar en las cuestiones culturales y específicamente gastronómicas relacionadas a la lengua, y como, por ejemplo, como mostraste, algún plato, algún ingrediente está totalmente relacionado con las expresiones y que dependiendo del lugar, del país, van a tener o no un significado o un sentido, ¿no? Diferente. Así que, bueno, en cuanto vamos esperando algunas preguntas, a ver, vamos leyendo aquí. Irán coloca que en Fortaleza también se vende comida venezolana. Uy, entonces eso lo quiero saber yo. Salsa de chile habanero, está colocando aquí María Cristina, muy picante. Pipas de girasol saladas, coloca Elisenda. Sí, las pipas en Argentina son muy comunes, Elisenda. Por lo menos yo la conozco allí ahí. Pero habría que ver y buscar en otros lugares, ¿no? Muy bien. En cuanto van pensando tal vez alguna pregunta, yo quería, ya para ir pensando en finalizar este evento, invitar a todos y a todas las que van a ver la grabación de esta presentación, perdón, que si tienen alguna propuesta, que ya tuvimos aquí alguien interesada, que por favor se contacten con la Directoría Sistémica de Relaciones Internacionales. Si tienen alguna propuesta para discutir algún aspecto cultural o lingüístico o literario sobre la lengua española, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta puede dejarla aquí en el chat, ya lo sabe. Yo quería comentar sobre ese tema, por ejemplo, cómo eso varía, ¿no? Y por ejemplo, salió ahí la palabra choclo y cómo, por ejemplo, la culinaria y esa cuestión tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Y la constitución de los países. Por ejemplo, el norte de Argentina tiene muchísimo contacto con el Perú y con la comida andina. Y hay ciertas palabras que comienzan a formar parte del vocabulario, ¿no? Que tienen que ver con culturas autóctonas y que realmente eso enriquece a la idiosincrasia de cada país, ¿no? Algo que también... a ver, tenemos una pregunta. Ira Nogueira Moreira comenta algo. Si podrías explicar sobre la diferencia entre el jamón York y el ibérico, por favor. El jamón York es el jamón cocido, es como el que también tenéis aquí en Brasil, sí, este jamón de color rosa. Y el jamón ibérico es un jamón crudo, no está cocido, no está cocinado, que se deja en un proceso de secado durante meses. Entonces, normalmente este jamón se produce en áreas que son frías y secas de España. Se dejan los jamones en unos cuartos, en unas habitaciones especiales, donde no reciben luz
y donde hace frío y están cubiertos con sal, pero no es un jamón cocinado. Esta es también la principal diferencia, ¿sí? Es un jamón curado. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, podemos ir cerrando este encuentro. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por la exposición. Realmente poder discutir estas cuestiones culturales e idiomáticas es fundamental para todos. Realmente aprendemos mucho escuchándonos, escuchándote, dialogando entre todos. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a todas las que han participado de este evento organizado por la Directoría Sistémica de Relaciones Internacionales del IFMT. Y bueno, nos despedimos entonces hoy. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches a todos y a todas. Bien, buenas noches, gracias.